Es el turno ahora de nuestros invitados extranjeros y disertará el doctor Gustavo Quintero Navas, doctor en Derecho Público, Universidad de Nantes, Francia, maestría. Profesor asociado, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes. Conjuez del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Especialización en Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia. Abogado, Universidad de Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento, al profesor Biglieri en particular por ese afecto que nos ha tenido siempre a los colombianos en esas relaciones que se hacen más permanentes entre Colombia y Venezuela. Igualmente debo manifestar el honor de hacer parte de esta mesa con personas tan ilustres como ustedes y a todos los asistentes, porque debo confesar que en general estoy más acostumbrado a hablarle a los alumnos que a colegas, y menos en el extranjero, sobre todo cuando se trata de una intervención sobre un país que quizá a ustedes en este momento no les vaya a interesar lo que está sucediendo. Gracias a Dios, después de oír lo que está pasando en Argentina, he encontrado lugares comunes, lo que hace que mi intervención inicial la voy a dejar guardada porque voy a reaccionar frente a lo que ustedes han dicho. Y yo creo que nos vamos a encontrar en muchas de las cosas. Hacemos parte, como lo decía el ministro, de un país subdesarrollado. Luego, sí coincidimos en muchas cosas de lo que usted ha planteado como probables soluciones que seguramente me llevaré para Colombia. No sé si con derechos de autor o no, pero me parecen muy buenas esas propuestas. Lo importante en primer lugar es determinar cómo se hace el abogado en Colombia. Esta es una discusión que está muy de moda porque estamos reflexionando sobre lo que está pasando con la justicia en Colombia a partir de unos escándalos que se han presentado últimamente por corrupción en las altas cortes, y ese es el punto en que nosotros nos estamos diciendo: si la sal se pudre, entonces ¿qué podemos hacer? Si las altas cortes se pudren, entonces ¿qué está pasando con el país? Porque hasta ahora que en la política haya corrupción, pues era más o menos connatural, pero no que esto sucediera en la justicia. Y aquí el punto inicial de la discusión viene sobre qué responsabilidad nos cabe a la Facultad de Derecho en la formación del jurista. Y yo hago énfasis en la expresión el jurista porque creo que ese es el primer problema. No sabemos a quién estamos formando. Si estamos formando a un abogado, o si estamos formando a un académico, o si estamos formando al funcionario, o si estamos formando al juez. Y yo no estoy tan convencido que, por lo menos en el caso de Colombia, las universidades están dispuestas a perder un poco de su mercado para hacer un cantonamiento más específico de lo que está formando. El señor ministro hacía referencia al modelo francés y efectivamente en Francia ese es uno de los puntos esenciales, el de dividir desde la más tierna formación a las diversas profesiones que hacen parte del gran espectro de lo que es la justicia. Es decir, al juez no se le deja contaminar desde su comienzo con el que puede ser su colega con el que está en comunicación permanente. Puede ser que alguien, y eso también nos sucede, y yo lo constato como profesor, que a muchos de los que están en la Facultad de Derecho, el ser abogado jamás le vaya a interesar. Y yo no entiendo, porque de todas las actividades que tiene el jurista, es la más difícil que hay. Es la de más esfuerzo que hay. La gente no ha entendido cómo nosotros pasamos fácilmente de ser abogados a ser psiquiatras jurídicos. Cómo a nosotros nos corresponde, y el profesor Nacho Biglieri lo ha constatado en persona, cómo a nosotros nos corresponde manejar esa carga pesadísima de un problema que incluso la salud no es nada frente a ello, porque se vuelven, lo digo con mucho respeto, como recién divorciados, obsesivos con el tema. Solo quiere hablar de eso y lo quiere hacer en presencia de su abogado, que tiene la obligación y el deber de oírlo hasta el momento en que se habla de honorarios, porque él cree que nosotros vivimos de alguna beca que nos han dado en alguna parte. Y ser profesional, creo que hay puntos comunes, ya veo, ya creo que hay puntos comunes. Y ser profesional de la abogacía implica ganarse la vida profesionalmente con decoro. O sea, es fundamental enseñarle a ese joven estudiante que si va a ser profesional de la abogacía,
tiene que empezar a forjar la casta del litigante, que es una completamente diferente a la del funcionario, porque como lo decía muy bien el señor ministro, en la universidad se enseña ciencia, pero el ejercicio profesional requiere de habilidades absolutamente complejas que solamente a los 99 años estamos más o menos terminando de aprenderlas. Ese es más o menos el punto que nos lleva allá. Yo les confieso, yo soy absolutamente abogado de convicción. No creo en nada más y yo no creo que haya venido a este mundo a otra cosa sino a ser abogado de convicción. Yo lo creo y por eso entiendo que estas discusiones son muy importantes para que nos conozcamos la comunidad de abogados en el mundo. Somos uno solos. Un abogado africano puede hablar con un abogado argentino y con un abogado asiático y nos vamos a entender inmediatamente porque es la solidaridad en el sufrimiento la que hace que establezcamos causas comunes. ¿Qué pasa en Colombia? Tenemos el problema de cómo lograr ponderar democracia y calidad. Las universidades privadas en Colombia han lanzado múltiples programas por todo el país y la profesión de abogado se volvió un ascensor social. Es decir, y eso es muy difícil manejarlo, porque por un lado uno exige calidad, élite, pero por el otro lado somos países en donde mucha parte de nuestra población está al desamparo total de cualquier ayuda y llega un ascensor que lo ubica en el piso 0, se llama aquí en Argentina, y le dice súbase a ver qué pasa y muchos salen adelante. Yo soy paraacadémico de las universidades y he tenido que ir a revisar programas académicos y hay gente que me dice gracias a esta universidad popular, privada, que cobra muy poco, pero que hace su negocio de la gran cantidad de estudiantes y que dice yo me salvé de ser guerrillero porque estudié Derecho. Yo me salvé de hacer tal cosa porque estudié Derecho. Muchos de ellos son buenos abogados, otros no lo son. Es más, nunca les interesó, pero es una forma en que la sociedad le lanza un salvavidas para decirle lo puedo salvar. Esto hay que revisarlo también. Pero hay que revisarlo con muchísimo cuidado, porque yo sí se los confieso, aquí en Argentina, que está a 6 horas de vuelo a Bogotá, que yo sí creo que las profesiones tienen que tener un buen grado de elitismo. Porque no solamente hay que tener el diploma de abogado, sino que hay que comportarse como abogado. Mire, a mis alumnos les digo yo que no se preocupen tanto por mis clases porque estoy convencido, porque me sucedió, que la mitad se olvida y la otra mitad la derogan. Lo que nunca se olvida es el estilo de un profesor. Aquel que logró en un momento determinado transmitir un mensaje de lo hermosa que es esta profesión. Ese que con su forma de hablar, esa es nuestra arma. Esa es nuestra herramienta fundamental, es la de lograr transmitir mensajes contundentes, aunque uno no hable argentino, no importa, pero que podamos nosotros transmitirle a los colegas que hay algo hermoso que se llama esta noble profesión de salvarle el alma a los que están desamparados. Nosotros apuntamos directamente al alma. Una persona, repito, se enferma con un problema jurídico, porque el problema jurídico tiene algo fabuloso y es la incertidumbre, y eso es algo que nos ha torturado toda la vida. Incertidumbre para el cliente, incertidumbre para el juez y incertidumbre para el abogado. Y ahí nosotros estamos por fuera de todo. Siempre un cliente le va a pedir a uno que le diga cuándo salga caso, cuándo pasa algo. Esto me recuerda, hace poco hablaba con un cliente para un tema diferente, pero que está detenido, está preso, exministro colombiano, y me decía, vea, doctor Quintero, ¿cómo le va a parecer a usted de curioso que yo descansé el día que me condenaron? Ese día empecé a contar hacia atrás, es decir, la pena. Ese día tuve certeza. Entonces, ese es un problema que es importante en Colombia, que nosotros empecemos a determinarlo. Adicionalmente, tenemos otra dificultad. Estoy entendiendo que aquí hay, los dos exponentes hablaban del título habilitante y del título de abogado. En Colombia, solamente el hecho de haber cursado la carrera, los 5 años de carrera, y haber aprobado unos requisitos que ninguno es obligatorio, digamos, impuesto por el Estado, haber hecho un examen que no importa que lo pierda, lo importante es que lo haga, y todo esto vuelvo y insisto por el tema de las grandes diferencias entre las facultades de Derecho. Hay facultades de Derecho que tienen unos estándares de calidad muy altos. Las públicas, todas las públicas son excelentes, y yo trabajo en una universidad privada, pero me alegra muchísimo ver que la universidad pública
mantenga los estándares de excelencia, porque ese ascensor social sí es un ascensor social efectivo, porque es gente que evidentemente va a trabajar la profesión de la mejor manera. Pero con estos requisitos se obtiene entonces lo que se llama la libreta o la tarjeta profesional. Y a partir de ese momento no hay nunca más un examen, no hay nunca más ninguna revisión, o sea, estamos en una situación en donde el Consejo Superior expide esa carta. Y esto me conduce a decir que, y es una discusión que teníamos desde ayer, no hay colegio de abogados en Colombia. Nosotros no tenemos sino universidades. Las universidades mantienen la independencia para otorgar el título de abogado, por eso las competencias son completamente desiguales entre una universidad exigente y una universidad mediocre. En todo caso, al final de todos los cuentos, los abogados son todos iguales. A mis alumnos de la Universidad de los Andes, que es una universidad de bastante élite en Colombia, les digo cuando les estoy haciendo algunas prácticas judiciales como abogado, que cuando llegue un abogado de otra universidad donde estudian de noche y con mucha dificultad, se lo va a devorar porque se tiene hambre de salir adelante, y que es importante entonces que vaya aprendiendo el oficio de abogado. Por eso a mí lo de Francia me parece muy importante, y es que quien quiera ser abogado tenga que trabajar con otro abogado, no solamente para aprender técnicas de derecho, sino también para confirmar el alma del abogado. Por eso me parece fundamental que sepamos cómo vive un abogado, cómo se gana la vida del abogado, cómo es ese estilo de vida. Eso entonces en cuanto a esas dificultades que tenemos nosotros de no tener el colegio de abogados. Esta fue una discusión muy grande cuando se hizo el Estatuto del Abogado, del cual la universidad participó. Yo fui el director de ese proyecto de ley para la reforma del Estatuto de los Abogados, y hubo una discusión acerca de la violación a la libertad de asociación. El hecho de pertenecer a una barra o de pertenecer a un colegio pudo haber sido planteado por la Corte Constitucional como una limitación al derecho de asociarme o de no asociarme. Yo no estoy muy de acuerdo con ese punto. Sin embargo, también prevaleció el miedo a que en el momento en que hubiésemos constituido colegios de abogados, las universidades que han tenido egresados de números masivos lograsen el control de estos colegios y se nos generara un problema de calidad que quisiésemos evitar. Para no entrar nosotros en esas dificultades, preferimos mantenernos casi únicos en el mundo, porque somos de los pocos países del mundo que no tenemos colegio de abogados, y adicionalmente quienes nos juzgan a nosotros tampoco es un par, sino que es un juez, que son los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, lo que nos hace estar en situaciones también de desigualdad, porque si bien ese juez es un abogado de origen, él pierde la costumbre de ser abogado y coge la costumbre de condenar al abogado. Sin entenderlo, es prácticamente aplica un esquema de responsabilidad objetiva, diciéndonos que tendríamos que haber tenido el cuidado más extremo del mundo. Ahí es cuando uno entiende cuál es la graduación de culpas del Código Civil. Cuando habla de la culpa levísima, en realidad es casi igual responsabilidad objetiva por el incumplimiento de esos deberes. Entonces, esos son puntos que nos llevan a nosotros también a reflexionar muy a menudo sobre eso. Y esto lo digo con un poquito de amargura, porque los que estaban almorzando ayer conmigo se dieron cuenta que en ese momento me acaban de notificar que me acaban de compulsar copias al Consejo Superior para investigarme por una presunta dilación de un proceso en donde yo no tengo ninguna conciencia de haber dilatado, entre otras, jamás sería mi estilo. Sin embargo, me colocan en una situación sub judice a defenderme, y es una estrategia utilizada por la administración para que el abogado sienta miedo. Y nos ha tocado manifestar en plenas audiencias que el día que el abogado sienta miedo tiene que renunciar al poder, porque no tenemos la fuerza que nos implica esta vocación de defender plenamente y con toda la capacidad a un cliente. Esos serán más o menos los argumentos de mi defensa. Y si me condenan, pues en la vida hay injusticias que yo las he vivido también cuando defiendo a mis clientes. Entonces son puntos que son fundamentales. Aquí se me hacen varias preguntas. Por ejemplo, el tema de las cajas de previsión. No hay. En Colombia hay 50 categorías de abogados. Es un número que me estoy inventando. Quiere decir que no hay solidaridad entre los abogados. Hay solidaridad entre las universidades. Allá hay más sentido de pertenencia entre los egresados de una universidad que entre los colegas. Y cada universidad marca más o menos la pauta de la tendencia
para la que está formando sus abogados. Unos para arbitramiento, otros para funcionarios, otros para altos funcionarios, otros para la diplomacia y así sucesivamente. Yo creo que con esto más o menos logro hacer un esfuerzo de 15 minutos que me han concedido, que también me lo ha dado el arte de ejercer la profesión, porque en Colombia nos están fijando hasta tanto tiempo para hablar, y espero que ustedes hayan por lo menos entendido el mensaje, aunque esto se les olvide. Muchas gracias.